Algo que he tenido en mente últimamente no es el tipo de tema que la gente prefiere discutir, especialmente a medida que envejece. Sin embargo, justamente esas cosas, las que evitamos, resultan ser las más importantes. Comencemos con una pregunta, una genuina, de esas que irritan. ¿Cuáles son las cosas que, si las revelas al envejecer, destruirán sin duda tu tranquilidad, tu dignidad y posiblemente incluso tu sentido del yo? No es algo evidente de inmediato, así que piénsalo seriamente. No está nada claro. Verás, la apertura es una gran obsesión en nuestra cultura. Di la verdad. Sé auténtico. Aconsejan. Sí, eso tiene valor. Sin embargo, también existe un riesgo serio, uno que aumenta con la edad, cuando las apuestas son más altas y las consecuencias de una palabra mal elegida pueden durar años. Lo he visto tanto personalmente como en el ámbito clínico. He visto a personas decentes que han soportado décadas de dificultades y de éxito, degradarse en un solo intercambio por hablar demasiado con la persona equivocada en el momento equivocado. Es realmente desafortunado y evitable. Tuve una paciente de casi 70 años, vivaz pero solitaria. Llamémosla Margaret. Comenzó a compartir sus preocupaciones, sus remordimientos y su situación financiera con una vecina. Al principio parecía inofensivo, pero luego la vecina empezó a insinuar cosas, a pedir favores menores y a solicitar préstamos. Margaret pronto se encontró sola, nerviosa y, sobre todo, avergonzada. Simplemente por ser demasiado transparente, había cedido su independencia poco a poco. No se trata solo de una debilidad personal. Es un problema sistémico. Es un problema de límites, una cuestión de dónde termina el mundo. Y nos afecta a todos, no solo a Margaret. Es algo universal. A medida que envejeces y tu círculo social se reduce, hay cada vez menos personas en las que realmente puedes confiar. Sin embargo, el impulso de contar demasiado aumenta. Quizás sea por miedo a olvidar, tal vez por la esperanza de que alguien realmente escuche. Pero aquí está el problema. No todos los oyentes buscan tu bienestar. De hecho, compartir puede dejarte expuesto a la manipulación, los rumores y el abuso. No es paranoia, es la verdad. Bueno, ¿cuál es la alternativa? Podrías preguntar. ¿Acaso debo simplemente callar? ¿Guardar silencio sobre todo? No, no se trata de eso. La alternativa es el discernimiento, es la sabiduría. Implica entender la diferencia entre lo sagrado y lo profano, entre lo que debe expresarse y lo que debe mantenerse privado. Y no es fácil. Es una tarea de toda la vida, pero esencial. Pongámoslo sobre la mesa. Entonces, especialmente al envejecer, hay 5 tipos de cosas que nunca deberías discutir con nadie. Y analizaremos cada una individualmente, hasta llegar al fondo del asunto, no solo a la superficie. Examinaremos los cimientos míticos, psicológicos y prácticos, porque mantener el secreto no es el único objetivo. En un mundo demasiado dispuesto a arrebatártelo, se trata de preservar tu soberanía, tu dignidad y tu sentido del yo. Pero antes de continuar, déjame hacerte una pregunta. Quiero que lo pienses seriamente. ¿Alguna vez le contaste a alguien algo privado de lo que luego te arrepentiste? Quizás un remordimiento o un miedo. ¿Qué ocurrió? ¿Los unió o los separó? ¿Te atormentó o te dio paz? Escríbelo si quieres, en los comentarios. ¿Cuál de tus secretos prefieres mantener en privado? Probablemente la mayoría tenga al menos una historia así. Y tal vez, solo tal vez, podamos volvernos un poco más sabios compartiendo esas historias. Así que esto es lo que haremos. Comenzaremos con el primero, el que, según mi experiencia, es el más subestimado, el más fácilmente usado en tu contra y el más propenso a volverse en tu contra. Pero no nos detendremos ahí. Capa por capa, iremos llegando al corazón del asunto. Porque esto no se trata solo de evitar el sufrimiento. Se trata de vivir bien. El objetivo es llegar al final con fortaleza.
En el fondo sabes que hay cosas que nunca deberías decir, pero tendrás el valor de guardártelas. Vamos a explorarlo. Quiero contarte una historia sobre un hombre que conozco. Lo llamaremos Harold. Harold tenía 78 años, buena posición económica, y era apreciado en su vecindario. Había fundado una empresa próspera, criado 3 hijos y disfrutaba lo que debería haber sido su mejor etapa. Pero un día, en una reunión familiar, quizá tras demasiado vino, comenzó a hablar en detalle de sus finanzas. Incluso dijo el monto exacto de su fondo de retiro. Habló de sus propiedades. Incluso reveló a sus hijos adultos y sus esposas la cantidad exacta que cada uno heredaría. Y esto es lo que más me impacta. En 6 meses, su hijo fue presionado por su nuera para pedir un adelanto de la herencia. Su hijo menor, con dificultades económicas, de repente necesitaba dinero para una oportunidad de negocio irresistible. Para empeorar las cosas, Harold comenzó a recibir llamadas de asesores financieros que aparentemente sabían exactamente cuánto debía invertir. Es como si te pintaras un blanco en la espalda mientras crees que estás siendo honesto. No solo los extraños se sienten atraídos por ese blanco, también los más cercanos. Y eso los cambia. Los cambia de maneras que ninguno de los dos desea. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué las personas mayores sienten la necesidad de revelar su situación financiera con tanta frecuencia? Lo he pensado mucho, tanto como psicólogo clínico como simple observador, y creo que hay varios factores psicológicos profundos. El primero es la necesidad de conexión. A medida que envejeces, tu círculo social naturalmente se reduce. La gente muere, se muda o se centra en su propia vida. Surge así una gran necesidad de conexión profunda, y compartir algo privado, como tus finanzas, puede parecer una forma de intimidad. Pero no es solo eso. También está la necesidad de aprobación. Quieres que los demás sepan que tu vida tuvo sentido, que tuviste éxito. Dices, no fracasé. Esto es lo que he logrado. Es una forma de afirmar tu legado y demostrar tu valor. El impulso inconsciente más dañino de todos es el deseo de usar tu riqueza para controlar a los demás. Nadie quiere admitirlo, pero es real. Y cuando revelas tus finanzas, especialmente a la familia, estás creando expectativas. Estás ofreciendo una zanahoria, y sabes que eso te da cierto poder sobre ellos. El problema es que es una táctica terrible, porque no solo cambia su percepción del dinero, cambia su percepción de ti. Dejas de ser Harold, el patriarca respetado, para convertirte en Harold, el chequera andante. Y esa transformación no tiene vuelta atrás. Lo he visto muchas veces en terapia. Una persona mayor comparte su información financiera con la esperanza de fortalecer vínculos, pero termina creando una dinámica tóxica en la que se pregunta constantemente: ¿esta persona se preocupa por mí o por mi dinero? Y créeme, una vez que esa pregunta entra en tu cabeza, nunca se va del todo. Las consecuencias psicológicas son graves. Compartir tus finanzas no solo te expone a fraudes o engaños, pone en riesgo tu identidad, tu dignidad y tus relaciones humanas más auténticas. Y el problema va más allá de protegerte de personas deshonestas. Se trata de proteger a los demás de sus propias debilidades. En realidad, la mayoría no empieza con la intención de aprovecharse de un amigo o familiar, pero la tentación nace del conocimiento. Y hasta las bases morales más fuertes pueden erosionarse con el tiempo. Me recuerda a un mito, el anillo de Giges. Un pastor encontró un anillo que lo volvía invisible. ¿Qué hizo con ese poder? Mató al rey, sedujo a la reina y tomó el poder. Platón usa esta fábula para preguntar si alguno de nosotros actuaría moralmente si pudiera salirse con la suya, haciendo lo contrario. Cuando presumes de tu dinero, le estás dando a otros el anillo de Giges, una tentación demasiado grande. ¿Cuál es entonces la alternativa? No se trata de ser secretista o paranoico, se trata de ser adecuadamente privado. Comprender que cierta información es como el plutonio.
solo debe manejarse con extrema precaución por personas preparadas. En la práctica, esto significa que solo asesores calificados y con obligación fiduciaria deberían conocer tus finanzas. Tal vez 1 o 2 familiares de absoluta confianza por razones prácticas. Nadie más, ni tus hijos adultos, ni tus vecinos, ni tus compañeros de iglesia. Y deberías tener una respuesta preparada cuando alguien pregunte, porque la gente lo hará, especialmente al envejecer. Estoy bien, gracias, pero prefiero no entrar en detalles. Luego cambia de tema. No se trata de ser distante o frío, sino de establecer límites que hagan tus relaciones más sanas y auténticas. Cuando la gente no conoce tu situación financiera, se ve obligada a verte como ser humano, no como recurso. He visto lo que ocurre cuando las personas mayores mantienen su privacidad financiera. Reciben más respeto, sus vínculos son más genuinos y conservan su independencia y dignidad hasta edades avanzadas. Por eso, nunca reveles tus finanzas, no porque seas paranoico, sino porque eres sabio. Porque entiendes que no toda transparencia construye una relación, a veces la corrompe, daña la forma en que los demás te ven y, en última instancia, la forma en que tú te ves a ti mismo. Ese precio es demasiado alto para pagar por un fugaz sentimiento de aprobación o conexión. Tu dignidad y tus relaciones auténticas valen mucho más que eso, y tú vales mucho más que eso. Protege tu privacidad financiera como protegerías una joya preciosa. Porque al final, no se trata solo de cuidar tu dinero, sino de resguardar tu humanidad esencial. Esta traducción cubre fielmente todo el contenido original, manteniendo el tono reflexivo y clínico del texto. Si deseas, puedo continuar traduciendo las siguientes secciones. Por ejemplo, la parte sobre el arrepentimiento, la familia o los límites personales, en el mismo estilo profesional y literario. Hablemos del arrepentimiento, no del tipo que se resuelve con una simple llamada o una disculpa. Me refiero al tipo profundo y penetrante, el que ha vivido en tu interior durante décadas y ha moldeado la forma en que te ves a ti mismo. El problema es este: en la vejez hay un deseo casi abrumador de abrirse a cualquiera que escuche, de confesar, de soltarlo todo. Pero eso es una trampa. ¿Y qué trampa tan peligrosa? Puede costarte más de lo que imaginas. Recuerdo a una mujer con la que trabajé. La llamaremos Anne. Después de una vida reprimiendo sus emociones, pensó que era momento de contarle a sus hijos su gran error. Era inteligente, honesta, y estaba en sus primeros 80. Creía que eso fortalecería su relación y le traería alivio. Pero no fue así. Destruyó la forma en que sus hijos la veían. Los cargó con historias que no estaban preparados para soportar. En lugar de alivio, hubo distancia. En lugar de cercanía, surgieron el dolor y la confusión. A veces, la confesión solo conduce a la condena, aunque creas que te dará paz. A veces, solo empeora las cosas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué sentimos la necesidad de revelar nuestros remordimientos más oscuros, especialmente al envejecer? Una parte tiene que ver con el deseo de catarsis. Queremos creer que, si lo decimos en voz alta, la carga se aliviará. Nos contamos esa historia, pero también hay un lado más oscuro. A veces tenemos un deseo tan intenso de ser comprendidos y vistos en toda nuestra complejidad, que olvidamos que no todos están preparados para eso. No todos son seguros. No todos pueden ser confiables. Jung hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que mantenemos oculta, incluso de nosotros mismos. Tenía razón. Algunas personas no están preparadas para ver tu oscuridad. Algunos la usarán en tu contra. En otros, cambiará para siempre la manera en que te miran. Imagina que llevas una piedra grande y pesada. La has cargado tanto tiempo que ya es parte de ti. Y un día decides entregársela a alguien más. Pero, ¿qué pasa si esa persona no tiene la fuerza para sostenerla? ¿Qué ocurre si la deja caer? Sobre tu pie. Ahora estás herido.
Y tal vez esa persona también. Eso es lo que sucede cuando compartes tus arrepentimientos más profundos con la persona equivocada. No solo te pones en riesgo tú, también pones en riesgo a los demás. Y hay algo aún peor. Este tipo de sinceridad puede ser venenosa, especialmente dentro de las familias. Crees que estás siendo honesto, pero en realidad estás transfiriendo tu carga emocional a tus hijos o amigos. Las pides que procesen algo que no necesitan ni deberían saber. Tal vez ni siquiera querían saberlo. Lo que antes era tu sufrimiento, ahora también es suyo. No es justo. Eso no es amor. Eso solo hace más daño. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué hacer con todo ese dolor y remordimiento? No se trata de ignorarlo o fingir que no existe, pero sí debes ser extremadamente cuidadoso con quien lo escucha. Existen lugares para la confesión, un diario, un consejero espiritual, un terapeuta, alguien preparado para sostener ese peso. No tus hijos, no tus amigos de café, no el vecino amable que pregunta cómo estás. Pregúntate, ¿qué quiero lograr al contar esto? ¿Busco perdón? ¿Busco sentido? ¿O solo quiero aliviar mi carga a costa de otros? Es una pregunta difícil, pero es la única que importa. La verdad más profunda es esta: todos tenemos arrepentimientos. Todos. Es parte de ser humanos. Pero la forma en que los llevas define quién eres y determina el legado que dejas. No tienes que confesar todos tus pecados, errores o fracasos. A veces, lo más valiente es mirar tus arrepentimientos de frente, aprender de ellos y dejar que te fortalezcan en lugar de debilitarte. Así que resiste el impulso de contar tus mayores remordimientos a cualquiera que escuche. Pregúntate, ¿es realmente por ellos o es solo por mí? Y si es solo por ti, quizás sea momento de buscar otro camino. Escríbelo, reza, reflexiona. Habla con alguien que pueda ayudarte, no con alguien incapaz de cargar esa piedra. No se trata de borrar el remordimiento, se trata de transformarlo, de usarlo para convertirte en alguien que pueda mirar atrás y decir: mi vida no fue perfecta, pero la enfrenté con coraje y discernimiento. Y eso, sí, es un objetivo digno. Si crees que estoy siendo demasiado severo, piensa en esto. ¿Cuántas relaciones se han destruido? ¿Cuántas familias se han separado por una verdad que nunca debió ser dicha? Lo sabes bien. Tal vez lo has vivido. Así que sé prudente, sé sensato y, por encima de todo, sé compasivo, contigo y con los que amas. Pasemos ahora a otra cuestión: tus pensamientos, especialmente sobre la familia. Quiero que pienses seriamente en esto. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que dijiste exactamente lo que pensabas sobre un familiar? Tal vez tu hermano, tu hijo, tu nuera o incluso tu pareja. Y viste, casi en tiempo real, cómo cambiaba el ambiente. Quizás creíste que estabas diciendo la verdad o poniendo las cosas en claro. Pero, ¿qué pasó en realidad? ¿Los acercó o los separó? ¿Trajo paz o dejó el aire envenenado durante años? Es un espectáculo que he visto muchas veces, y es mucho más común de lo que la gente admite. Existe esta creencia, especialmente en la vejez, de que uno ha ganado el derecho a decir lo que quiera, a quien quiera, sobre quien sea. Ya soy mayor, he visto de todo. Voy a decir la verdad. Pero eso no es sabiduría. Eso es honestidad sin filtro, disfrazada de virtud. Y puede ser peligrosa. A veces parece que estás diciendo la verdad, pero esa verdad puede volverse contra ti. A veces arrojas una granada emocional a tu propia familia, y luego te preguntas por qué todos quedaron heridos. Lo he visto personalmente y en consulta. Recuerdo a un hombre, llamémoslo Gerald, que después de décadas de silencio, decidió expresar sus verdaderos sentimientos sobre el matrimonio de su hija. Creía que estaba haciendo lo correcto. Creía que estaba siendo valiente. Pero lo que realmente hizo fue desencadenar una cadena de años de resentimiento, defensas y divisiones.
Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Las reuniones familiares se volvieron tensas. Una familia que antes era unida terminó fragmentada en pequeños bandos de sospecha y lealtad. ¿Para qué? Para la satisfacción de haber dicho lo que pensaba. Un intercambio pésimo, una estrategia desastrosa. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué las personas sienten la necesidad de expresar sus opiniones sin filtro sobre la familia, especialmente al envejecer? Parte del problema es la creencia de que la integridad siempre es lo mejor. Pero eso no es verdad. La honestidad no es un dios, es una herramienta, y, como cualquier herramienta, puede usarse para construir o para destruir. Hay una gran diferencia entre ser sabio y ser honesto. Una persona sabia sabe que no todas las verdades deben decirse. Una persona prudente sabe que, a veces, el amor más puro se expresa en el silencio. Me viene a la mente la historia del rey Lear. Un hombre, al final de su vida, exige a sus hijas que sean completamente honestas, que le digan quién lo ama más. Quiere escucharlo de sus propias bocas. ¿Y qué sucede? Su familia se destruye. El reino cae en el caos. No es que la honestidad sea mala. La lección es que la integridad sin discernimiento puede ser peligrosa. Es como el fuego. El fuego puede dar calor o puede quemar una casa entera. Y así sucede con la verdad. Las palabras, una vez dichas, no pueden desdecirse. No importa cuán sinceras o bien intencionadas sean, siguen teniendo consecuencias. Y esas consecuencias pueden durar años, incluso generaciones. He visto familias enteras destrozadas no por mentiras, sino por verdades dichas en el momento equivocado, o a la persona equivocada. A medida que envejeces, existe una tentación peligrosa, la de confundir franqueza con sabiduría. Pensamos, he vivido mucho, tengo derecho a decir lo que pienso. Pero la experiencia no otorga licencia para herir. La sabiduría no consiste en decir todo lo que sabes, sino en saber cuándo callar. Saber qué verdades valen la pena ser dichas y cuáles deben guardarse en silencio. Recuerdo a una mujer que traté, la llamaremos Evelyn, que se enorgullecía de no tener filtros. Decía que, a su edad, no tenía tiempo para las sutilezas, pero lo que no veía era el daño que dejaba a su paso. Hijos resentidos, nietos distantes, amistades que se marchitaban lentamente. Ella creía que estaba siendo honesta. En realidad, estaba siendo cruel, y lo hacía, como muchos, por miedo. El miedo a volverse irrelevante, a no ser escuchada, a desaparecer del todo si no hacía ruido. Esa es una verdad silenciosa de la vejez. Cuando el mundo deja de mirarte, a veces lo provocas, aunque sea con enojo, con franqueza o con escándalo, para que te mire otra vez. Pero la verdadera presencia no se gana hablando más fuerte, se gana hablando con intención. Decir menos y observar más es, en realidad, una forma más profunda de amor, porque cuando hablas menos, escuchas más, y cuando escuchas, la gente siente tu sabiduría, no solo tu opinión. Entonces, ¿qué hacer con todas esas opiniones, juicios, pensamientos que llevas dentro sobre tu familia, tus amigos, tus hijos? Guárdalos. No todos, pero sí los que no sirvan para construir. Guárdalos, no por cobardía, sino por amor, por respeto a la paz que tanto cuesta mantener. Y si sientes que debes decir algo, pregúntate 3 veces. 1. ¿Es verdad? 2. ¿Es necesario? 3. ¿Es bondadoso? Si no cumple esas 3 condiciones, probablemente sea mejor dejarlo en el silencio. El silencio no es debilidad, es fuerza contenida. Es la voz de quien ha aprendido que la mayoría de los incendios en las relaciones empiezan con una chispa de sinceridad mal colocada. A veces el verdadero coraje no está en hablar, sino en resistir el impulso de hacerlo. No en decir lo que piensas, sino en pensar lo que dices. El silencio, en las manos correctas, es un acto de protección. Protege tu paz. Protege la de los demás.
y protege la dignidad de tus vínculos, esos que te sostendrán cuando las palabras ya no puedan hacerlo. La vida, al final, no se mide por las veces que dijimos nuestra verdad, sino por las veces que elegimos el amor sobre el orgullo. Y eso, créeme, es una forma mucho más elevada de sinceridad. Así que, cuando sientas el impulso de decir, solo estoy siendo honesto, haz una pausa, porque detrás de esa frase muchas veces se esconde una pequeña crueldad vestida de virtud. Y el amor verdadero, no necesita ganarse siempre la razón. La vejez no debería ser una etapa para ajustar cuentas. Debería ser un tiempo para soltar, para perdonar y, sobre todo, para dejar que la paz se asiente donde antes hubo ruido. A medida que envejecemos, surge otra tentación: compararnos con los demás. Él lo logró mejor que yo. Ella tiene más éxito. Mis hijos no cumplen con mis expectativas. Es un impulso casi inevitable, pero también es una fuente silenciosa de resentimiento y amargura. Y en la vejez, el resentimiento pesa más que nunca, porque no queda tanto tiempo para repararlo. La sabiduría consiste en soltar esas comparaciones, no para resignarse, sino para encontrar paz. No para dejar de esforzarse, sino para dejar de medir el valor propio con la vara del éxito ajeno. Cuando comparas, abres una puerta a la envidia y a la insatisfacción. Y esas emociones, si no se controlan, pueden consumir incluso los momentos más dulces de la vida. El resentimiento es como un veneno lento. Se mezcla con tu percepción del mundo, con tus relaciones, con tu propio sentido de dignidad. Y cuanto más viejo eres, más difícil se vuelve eliminarlo. Entonces, ¿qué hacer? Primero, reconoce la tendencia. Segundo, observa la emoción sin actuar impulsivamente. Tercero, redirige tu energía hacia algo que enriquezca tu vida en lugar de desgastarla. Esto es parte de la aceptación, pero no la aceptación pasiva. Es aceptar que la vida no siempre es justa, que las expectativas no siempre se cumplen, y que nadie puede vivir exactamente como queremos. Pero también es aceptar que nosotros seguimos siendo valiosos, sin importar la comparación. La verdadera libertad en la vejez no se encuentra en corregir a otros, ni en cambiar sus caminos, sino en cuidar de nuestro propio terreno interior. Cada pensamiento de envidia o resentimiento que logras observar y soltar es un paso hacia la serenidad. Cada vez que decides no alimentar la ira ni el juicio, proteges tu bienestar emocional y tu capacidad de disfrutar la vida. Este tipo de disciplina mental y emocional se construye con años, y nunca es fácil. Pero es más valiosa que cualquier logro material o reconocimiento externo. Porque cuando llega la vejez, lo único que realmente queda son nuestras relaciones auténticas, nuestra dignidad y nuestra paz interior. Y eso nos lleva a otra lección crucial: el arte de elegir nuestras batallas. No todo merece nuestra energía, nuestra opinión o nuestro conflicto. Algunas discusiones, algunas diferencias, algunos agravios, simplemente no valen la pena. Aprender a discernir qué merece atención y qué merece silencio es un acto de sabiduría. Un acto que protege tu corazón y tu mente, incluso cuando los demás siguen peleando por la última palabra. La vejez no es un momento para demostrar que siempre tienes la razón. Es un momento para mostrar que sabes qué palabras valen la pena y cuáles no. Y, en última instancia, la mayor victoria no es que los demás te comprendan o se alineen con tu punto de vista. La mayor victoria es mantener tu equilibrio emocional, tu dignidad y tu capacidad de disfrutar la vida sin cargas innecesarias. Porque, al final, eso es lo que nos hace realmente libres. No la riqueza, ni el poder, ni las opiniones de los demás, sino la serenidad que surge cuando aprendemos a cuidar de nuestro mundo interior con amor y sabiduría. Finalmente, llegamos a la cuestión más importante: ¿cómo vivir una vejez sabia, digna y plena? A lo largo de la vida, hemos hablado de secretos, arrepentimientos, límites, finanzas, comparaciones y silencios. Todo esto apunta a un principio central:
la protección de tu paz interior y tu dignidad. Vivir sabiamente no significa retirarse del mundo, ni dejar de relacionarse. Significa participar en la vida con discernimiento, escogiendo cuándo hablar, qué compartir y con quién. Significa proteger tu energía emocional, tu reputación y, sobre todo, tu identidad. La vejez trae consigo una paradoja. El mundo a veces nos presta menos atención, pero nuestra vulnerabilidad aumenta. Por eso, cada decisión sobre qué decir, a quién contárselo y cuándo, adquiere un peso enorme. No se trata de paranoia ni de egoísmo. Se trata de sabiduría práctica, de cuidar lo que verdaderamente importa. Recuerda estos puntos clave. 1. Protege tus secretos y tus finanzas. La transparencia indiscriminada puede destruir relaciones y tu autonomía. 2. Cuida tu arrepentimiento y tus emociones profundas. No cargues a otros con piedras que no pueden sostener. Usa diarios, terapeutas o consejeros espirituales para procesar tus experiencias. 3. Piensa antes de hablar. Pregúntate siempre, ¿es verdad? ¿Es necesario? ¿Es bondadoso? No todas las verdades merecen ser dichas. 4. Evita comparaciones y resentimientos. No midas tu valor por los logros ajenos, ni permitas que la envidia consuma tu paz. 5. Elige tus batallas y protege tu serenidad. No todo merece tu energía, ni tu opinión. A veces el silencio es el acto más poderoso y amoroso. Si aplicas estas enseñanzas, la vejez puede convertirse en un tiempo de fortaleza y libertad. Un tiempo en el que mantienes relaciones genuinas, disfrutas de tu autonomía y conservas la dignidad que has construido a lo largo de toda tu vida. No se trata de vivir una vida perfecta. Se trata de enfrentar la vida con coraje, discernimiento y compasión, tanto hacia ti mismo como hacia los demás. Se trata de dejar un legado que no sea solo material, sino también emocional y moral. En pocas palabras, la verdadera sabiduría en la vejez consiste en decidir cuidadosamente qué compartir, a quién y cuándo, y en proteger aquello que hace que tu vida tenga sentido, tu paz, tu dignidad y tus relaciones auténticas. Porque al final, no hay riqueza ni poder, ni aplauso, que se compare con la libertad de vivir en armonía contigo mismo. Esa es la lección más valiosa de todas. Puede calentar tu hogar o hacerlo arder. Entonces, ¿cuál es la situación psicológica? Bien, cuando las personas envejecen, a veces pueden sentirse invisibles. Se sienten impotentes. Hacen un gran esfuerzo por ser asertivos siendo honestos. Desean ser escuchados. Quieren sentirse importantes. Sin embargo, ese impulso tiene un lado negativo. Ayudar a la familia no siempre es el objetivo. A veces se trata de enmendar errores o de transferir el sufrimiento no resuelto a la siguiente generación. Eso no es ser honesto. Eso es simplemente un garrote hecho de la verdad. Además, las repercusiones casi siempre son más graves de lo que podrías imaginar. Conflictos familiares que perduran, hijos que no vienen, y nietos que crecen en un ambiente hostil y desconfiado. Una vez dichas, las palabras no se pueden retirar. Reverberan a través de generaciones. Puedes creer que simplemente te estás expresando, pero en realidad estás sembrando semillas de descontento que causarán estragos mucho después de que te hayas ido. Entonces, ¿qué deberías hacer en su lugar? Primero, considera si lo que estoy a punto de decir es esencial, es amable, ¿será realmente beneficioso? Si la respuesta es negativa, no digas nada. Eso no es cobardía. Eso es autocontrol. Eso es fortaleza. Guardar la lengua a veces es lo más amoroso que puedes hacer por tu familia. Debes abstenerte de interferir en las relaciones y dificultades de los demás, ofreciendo tu opinión. No estoy diciendo que nunca debas decir la verdad. A veces es necesario expresar una verdad dura, y callar sería complicidad. Sin embargo, esos casos son la excepción, no la regla. Incluso en esos casos, la verdad debe decirse con tacto, humildad y sincera preocupación por el bienestar de todos los involucrados.
no como un medio para expresar tu propio descontento o reclamar superioridad. Este es el punto más profundo. Tus palabras tienen más peso, no menos, a medida que envejeces. Lo que dices se recuerda. A veces, lo viven el resto de su vida. Eso es una obligación, es una carga, y debes manejarla con cuidado. Por eso, nunca expreses tus ideas genuinas y sin adornos sobre los miembros de tu familia. Hazlo porque eres sabio, no porque tengas miedo. Hazlo porque eres consciente de lo frágiles que son los lazos familiares y de que tu labor es construir, no destruir. Ser fuente de estabilidad, no de caos, especialmente a medida que envejeces. Pruébalo durante una semana. La próxima vez que sientas la necesidad de poner las cosas en claro y decir lo que realmente piensas de tu hijo, tu nuera, tu hija o tu hermano, guarda silencio y observa qué sucede. Es posible que tu silencio esté mejorando la situación en lugar de empeorarla. Ese es el tipo de legado que realmente vale la pena. Ahora, piensa en la otra opción si sientes que eso es demasiado. ¿Cuántas familias se han destrozado por un comentario irreflexivo? ¿Cuántas verdades innecesarias han arruinado relaciones? Sabes que esto ocurre. Tal vez lo hayas experimentado. Por lo tanto, ejerce cautela, sabiduría y, sobre todo, amabilidad. No solo contigo mismo, sino también con quienes amas. Quizá, solo quizá, te conviertas en el tipo de anciano que tu familia realmente quiere escuchar, si logras eso y aprendes el arte de la contención. Y eso finalmente vale más que cualquier satisfacción momentánea que puedas obtener por ser honesto. Vamos al punto. El terror que se infiltra al envejecer y darte cuenta de que tu tiempo se agota. El miedo a morir. El miedo a deteriorarte. Eso es terrible. Es un tema que la gente evita discutir, pero permea cada conversación, cada decisión y cada noche inquieta. La trampa está aquí. A medida que envejeces, puedes sentir la necesidad de hablar sobre tus ansiedades con quienes te rodean, incluidos tus hijos, amigos y a veces incluso completos desconocidos. Piensas, si lo digo en voz alta, tal vez pierda poder. Sin embargo, no funciona así. Casi nunca. Llamemos al paciente que recuerdo, Bill. Bill, un hombre rudo en sus 70, era un verdadero sobreviviente. Sin embargo, a medida que su salud comenzó a deteriorarse, empezó a hablar cada vez más sobre su miedo a morir. Tarde en la noche, con voz temblorosa, llamaba a su hija y le contaba cuánto temía sufrir, estar solo, simplemente morir. Creía que buscaba consuelo, que estaba creando cercanía. En realidad, estaba transfiriendo su miedo a ella. Comenzaron los ataques de pánico. Tenía problemas para dormir. Empezó a temer las llamadas de su padre. Lo irónico es que Bill se sentía aún más aislado que antes. La contradicción es clara. Puedes estar difundiendo desesperación, aunque creas que buscas consuelo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué sentimos la necesidad de volcar nuestros miedos existenciales sobre quienes nos rodean al acercarnos a la muerte? El anhelo humano fundamental de conexión juega un papel. Deseamos ser comprendidos, especialmente en momentos de miedo. Incluso cuando sabemos en el fondo que las cosas no saldrán bien, queremos que alguien nos asegure que todo estará bien. Pero hay otra capa, más primordial y oscura. No solo buscas consuelo cuando expresas tus ansiedades más profundas sobre la vejez y la muerte. En cierto sentido, también les pides que carguen un peso que solo tú puedes llevar. Así es. Supón que tienes una antorcha en la mano. Tu ansiedad y la intensa conciencia de tu mortalidad son la llama. ¿Qué logras realmente si pasas esa llama a tu cónyuge, hijos o amigos? La llama no disminuye por ti. Solo la avivas, y, a veces, quienes te importan no están preparados para manejarla, se queman. Por eso, en muchas culturas, se espera que los ancianos sean los fuertes, los pilares, los que enfrentan la oscuridad con dignidad, para que la generación joven pueda continuar con su vida cotidiana.
Hay un estoicismo y una sabiduría en eso. Se representa en mitos y cuentos, como el sabio que se sienta junto al fuego en silencio, seguro de que el final se acerca, pero que ahorra a otros su miedo. Reprimir no es eso. Eso es responsabilidad. No estoy diciendo que debas guardarte todo. Eso también es poco saludable. Pero debes ser extremadamente cauteloso sobre cómo y con quién expresas tus preocupaciones existenciales. Buscar apoyo real, quizá un terapeuta, consejero espiritual o un amigo cercano que realmente pueda manejarlo. No es lo mismo que simplemente descargar tus preocupaciones sobre alguien que no está preparado. Por ejemplo, tus hijos ya cargan demasiado. Intentan establecer su vida, criar a sus hijos y lidiar con sus propios problemas. Decirles, tengo miedo a morir, no les da la capacidad de arreglarlo o eliminarlo. Nadie puede. Aquí está el punto más profundo. La muerte es la prueba final de carácter. Tu comportamiento y actitud ante lo inevitable da ejemplo a quienes te rodean. Das un regalo a tus seres queridos si puedes afrontarlo con gracia y coraje. Las demuestras que puedes mirar al abismo sin retroceder. Si cedes a tu miedo, lo conviertes en el centro de cada conversación, exiges constante reafirmación o utilizas tu declive como chantaje emocional, corres el riesgo de hacer de tus últimos días una fuente de trauma en lugar de enseñanza. Entonces, ¿cuál es la otra opción? ¿Cómo manejar el miedo que acompaña al envejecimiento? Lo primero es aceptar que el final se acerca. No actúes como si no existiera. No dejes que te controle, pero tampoco te mientas a ti mismo. Aprende a enfrentarlo en soledad o con ayuda de expertos. Escribe, reza, medita y habla con quienes realmente puedan apoyarte y estén capacitados para sobrellevar ese tipo de dolor sin ser destruidos. También elige cuidadosamente tus palabras al hablar con tus seres queridos. Comunícales que eres consciente de lo que se avecina, pero que estás haciendo tu mejor esfuerzo para afrontarlo. No los responsabilices de tu salud mental. No los conviertas en tus terapeutas. En el mundo del temor existencial, permíteles ser tus compañeros, tus amigos y tus hijos, no tus cuidadores. Todos temen morir. Todos. Pero no todos son lo suficientemente valientes para enfrentarlo sin arrastrar a otros consigo. La verdadera prueba es esa. El último acto de amor es ese. Por eso, cuando seas mayor, no confíes tus peores temores sobre la muerte y el deterioro a cualquiera. Reconoce el peso de lo que llevas, no para ser héroe, ni por humillación, porque eres consciente de que algunas cargas son solo tuyas. Si puedes hacerlo y enfrentar la oscuridad con dignidad, das a quienes te rodean la oportunidad de hacer lo mismo cuando llegue su momento. Pruébalo durante una semana. La próxima vez que quieras contarle a tus hijos, amigos o vecinos todo lo que tienes en mente, detente, respira y pregúntate, ¿es realmente para ellos o solo para mí? Tal vez sea momento de buscar otro camino si solo es por ti. Ya sabes a qué me refiero. Conoces la distinción y quizá descubras una nueva fuerza, una llama calmada y constante que no necesita ser pasada. Si mantienes esa línea, aunque sea por un breve periodo. Y eso es, en última instancia, envejecer con sabiduría. Vale la pena dejar ese legado. Déjame contarte una historia. Conocí a un hombre en sus 70 y tantos hace años. Lo llamaremos Walter. Por todo lo que se sabe, Walter era un hombre decente. Había enfrentado adversidades, tenía familia, y había visto más altibajos que la mayoría de la gente. Pero al envejecer, la soledad se instaló y el mundo pareció hacerse más pequeño. Comenzó a hablar sobre todos, no solo sobre sí mismo, y sobre los secretos que la gente le había confiado, además de sus propias historias. Décadas atrás, le habían confiado en secreto la condición oculta de su hermano y la traición pasada de un amigo. Creía que solo se estaba conectando y conversando. No se daba cuenta de que cada secreto que revelaba
Estaba destruyendo la base de confianza que había sostenido sus relaciones durante tanto tiempo. Es terrible de ver, y ocurre con más frecuencia de lo que podrías imaginar. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué las personas sienten la necesidad de compartir cosas que no les pertenecen, especialmente al envejecer? El deseo de relevancia es un factor. Al envejecer, puedes sentirte invisible, como si el mundo continuara sin ti. Por eso buscas cualquier cosa que llame la atención. Y los secretos son poderosos. Incluso brevemente, te colocan en el centro de atención. Pero, ¿a qué precio? Cargas a alguien más, mientras crees que te alivias. Sacrificas tu moral por una sensación transitoria de cercanía. Es una mala táctica. Muy mala. Esto tiene más profundidad que solo un componente moral. La confianza es sagrada. Familias, amistades e incluso comunidades enteras se sostienen por ella. Cuando alguien te confía un secreto, no solo te da información, te entrega una parte de sí mismo, es decir, confío en que lo mantendrás. Si traicionas esa confianza, especialmente cuando ya eres mayor y sabes mejor, no solo traicionas a otros, te traicionas a ti mismo y socavas tu propio carácter y sentido de identidad. Además, una disculpa no puede repararlo. Piensa en la historia de la caja de Pandora. La curiosidad lleva a Pandora a abrirla y dejar que el mundo caiga en el caos. Así son los secretos. Una vez que salen, no se pueden devolver. Al envejecer, eres más consciente de lo frágil que es la confianza, de lo fácil que es socavarla y de lo difícil que es restablecerla. En psicología, a veces sentirte necesario impulsa la divulgación de secretos. Quieres ser importante. Es un instinto infantil. Deseas algo que nadie más tiene. Reconocer que tu valor proviene de ser digno de confianza y un refugio en un mundo inseguro, no de lo que sabes de otros, es el camino sensato, el camino adulto. La tentación de ser el que sabe, de divulgar, de chismear, nunca desaparece. Pero cada vez que cedes, te disminuyes, erosionas tu autoestima, te conviertes, de manera tangible, en menos de lo que podría ser. Entonces, ¿qué hacer? Si alguien te confía un secreto, establece una regla. Debes guardarlo hasta la muerte, a menos que haya una razón moral muy fuerte para no hacerlo. Y esas razones son rarísimas. Si estás aburrido, solo o buscando atención, no reveles un secreto. Para aclarar el aire o enseñar una lección, no reveles un secreto. Está en tu poder. Respétalo porque la gente buena lo hace.